Bienvenidos. Muchas gracias por unirse. Hoy nos falta Kenia. Anda también en trabajo, en un viaje de trabajo, y no nos va a poder acompañar porque ya no está. Ahorita son las 2 de la mañana, entonces la dejamos descansar. Y entonces hoy me voy a tener que moderar y presentar a mí misma. Estamos en problemas. Entonces, bueno, pues me presento, soy Paola Valle, trabajo como profesora investigadora en la UABC, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en la Facultad de Psicología. Y bueno, pues hoy voy a tener el súper gusto de presentar el trabajo y invitarnos a todos y a todas a leer el trabajo de Francesca Gargalo. ¿Me ayudas, Dania, a compartir la pantalla? Organizé una presentación para, pues, moderarme y para ir como hilando como algunas ideas de lo que quería compartirles, de por qué creo que Francesca es una buena introducción para reelaborar esta categoría de biofilia y que su trabajo es como muy importante y pertinente. Bueno, eh, siguiente. Francesca Gargalo es una mexicana por naturalización. Ella nació en Siracusa, en Italia, el 25 de noviembre y falleció el 3 de marzo del 2022 a los 65 años en la Ciudad de México. Ella residió en el país desde 1979. Se definía a sí misma, hay una página donde se recopila de ella, de WordPress, ahí la encuentran, donde ella se presenta a sí misma, se define a sí misma como escritora, caminante, madre de Elena, partícipe de redes de amigas y amigos. Y bueno, esta autodescripción van a ver que es como muy importante esto de escritora caminante, madre de Elena, y está el peso, ¿no?, que le da a la amistad con amigas y amigos. En su obra, como temas importantes en su obra y hoy también en su vida, ¿no? Ella se definía también como una ecofeminista autónoma, que desde el encuentro con mujeres en diálogo, pues estaba buscando esta idea de la buena vida para las mujeres en diversos lugares del mundo. Sus estudios iniciales fueron en filosofía en la Universidad de Roma y luego cuando llegó aquí en el 79, llegó a estudiar como estudiante en la maestría, en el doctorado, en estudios latinoamericanos en la UNAM, ¿no? Desde el inicio, aparte de esta preocupación que ella tenía por el estudio de las historias de las ideas feministas, pues también el decidir por este programa en estudios latinoamericanos y vivir en Latinoamérica y fue como muy congruente con esa decisión de por qué Latinoamérica y por qué México. Siguiente. Para ella, cuando define qué es el feminismo, y de aquí ya vamos como hilando estas ideas con lo que es esta categoría de biofilia, para ella ser feminista actualmente pues significa muchas cosas, reconoce que hay muchos feminismos desde diferentes lugares, pero que para ella fundamentalmente era defender la vida, defender la buena vida, el derecho al afecto, a la libre expresión, a la libertad de movimiento. Estos eran como los elementos o los ejes centrales pues de lo que ella entendía como este vivir feminista. Siguiente. Iniciando con esto de los chismes que hemos estado contando, ella vivía, bueno, tuvo una herencia, compró una casona. Ella, bueno, les digo cuando les decía esto, que ella nació en Sicilia, en Italia. Pues ella era hija ella siempre pues refería a su familia, a su madre, a su padre como muy articulados a esta cultura patriarcal, en una madre patriarcal, un padre patriarcal, que desde muy pequeña en su vivir, pues en su familia, reconoció las diferencias o las desventajas que podían significar el ser mujer en esta cultura patriarcal y pues su familia era una familia, digamos, terrateniente, ¿no? Era de origen rural, pero pues rural, de que tenían tierras.
que es como muy diferente a otros orígenes rurales. Entonces, con la herencia que ella tuvo, se compró una casona, una casa vieja de 1900 en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, y allí construyó como esto, ya se denominaba Mi Verde Morada, que era pues su vivienda, su casa, su hogar, pero también era un proyecto que integraba como a varias colectivas, un espacio aquí como medio semipúblico, donde vivían generalmente entre 6, 8 personas, más o menos 2 hombres, con su familia. Bueno, ella decía que vivía en Horda, ¿no? Problematizaba esta idea de la familia, prefería decir que vivía en Horda, precisamente pues por lo que ella consideraba, ¿no? Que se relaciona la familia con este proyecto de modernidad, eh, y bueno, también tiene varios textos donde reflexiona sobre esta noción de familia y sobre estas nuevas propuestas de vínculos afectivos que ella denominaba como Horda. Siguiente. Bueno, en esta fotito que está aquí en la anterior, aquí vemos como lo que era su biblioteca en la casa, que era un espacio semipúblico donde habían cerca unas fábricas donde hacían textiles, mujeres, y bueno, fábrica como de telas, y ahí iban a comer y también se prestaban algunos libros de literatura, cuentos, de novela, tenían este espacio, y bueno, para las personas que quisiéramos ir y visitar, también estaba muy orgullosa de su jardín. Ella, cuando compró la casa, gran parte del patio estaba encementado, y bueno, estaba muy orgullosa de todo ese proceso que vivió de convertirlo como en este jardín, su patio. Siguiente. Bueno, también, bueno, en esta casa hay una página de Facebook donde está como la idea de este proyecto que continúa a pesar de que pues, ya trascendió y nos dejó en esta dimensión. Este proyecto de Verde Morada aquí se presenta como una casa proyecto para encontrar, buscar y crear formas distintas de organizarnos, de gestionar y convivir juntos. En la parte de la terraza pues tienen como un proyecto que lleva también varios años de agrocultura urbana. Siguiente. Tienen un proyecto de Enchúlame la bici. Siguiente, pues que donde hacen talleres de recuperar bicicletas, ¿no? Siguiente. Ok, en esta, bueno, ya vamos llegando como ya a introducir su obra. De todas maneras, todos estos elementos de la vida, de la vida de la cotidianidad de Francesca, vamos a ver que están muy relacionados con la forma coherente, congruente con la que ella vivió sus ideas y en la forma en que se convirtió, ¿no? En una obra. Francesca era escritora, ella no solamente escribía pues como el discurso o el género académico, sino que escribía con otros géneros como el ensayo, novela, cuento, poesía, cuentos infantiles. Eh, para ella no había entre esos un género que fuera más importante que el otro. En todas estas narraciones ella las veía como formas de construir y compartir conocimiento. Entonces esto es importante. Por eso en las lecturas que les propuse un cuento infantil, que es un cuento, el de los amigos de la Coyota Risueña y Loca. Eh, que como vamos a ver, pues esta idea de la amistad se va tejiendo y creo que en este cuento se teje muy bien ella cómo entendía esta idea de la amistad. Entonces, bueno, aquí tengo estas dos portadas de estos libros que son Ideas Feministas Latinoamericanas, que es el texto que empezamos a leer, que lo escribió en el 2004. Y esta fue como vemos aquí esta, estos dos textos, ¿no? Entonces, en la idea feminista latinoamericanas, pues trabajamos dos capítulos y del libro de Feminismos desde la Vía Yala, pues no les presenté nada porque la idea es que esta es una introducción para motivarlos a que de verdad revisen este texto que es como muy importante y creo que obviamente es el que más se liga con esta noción de biofilia. Siguiente. Bueno, ella el feminismo lo definía como una lucha creativa contra el sistema de géneros y desde aquí pues plantea su postura que vimos en los capítulos que revisamos. Ella participó durante varios años en el Seminario de Filosofía Latinoamericana en la UNAM, en su programa,
Y desde allí, pues se reconocía a la región latinoamericana como la generadora de un pensamiento filosófico para la liberación y algo, el elemento central de este seminario también era la crítica a la razón eurocéntrica. Entonces, obviamente desde allí, desde esta crítica a la razón eurocéntrica, es que ella empezó a generar como todo su programa y esta obra sus principales aportes, ¿no? Ella también creó, junto con Norma Mogrovejo, la Seminaria de Feminismos Nuestroamericanos. Y aquí, pues, empezaron a revisar el pensamiento feminista. Aquí era muy importante porque eh, otra de las características de la obra de Francesca es que para ella la filosofía y el pensamiento no se realizaba solamente, o no lo revisaban solamente desde las mujeres ilustradas, sino que se acercaban a los feminismos indígenas, negros, eh, populares. Entonces, a partir de, digamos, todos estos semilleros, ¿no? Siempre pensando juntos, siempre pensando en seminario, como este seminario de filosofía latinoamericana o la seminaria, en la que estuvieron revisando, pues, estas mujeres, el pensamiento de mujeres latinoamericanas. Surge este texto de los capítulos que estuvimos revisando, este texto del 2004. En el 2010-2011, ella, bueno, a partir de este texto que fue el que revisamos, que fue muy bien recibido, a pesar de una crítica como la crítica mordaz que hace al feminismo, digamos, institucional, eurocéntrico, blanco, del que ella tenía como bastantes puntos en contra, bueno, de debate. Y a pesar de pues de esa postura, sí recibió como algunos comentarios de colectivos feministas que sentían que hacía falta mayor profundidad y voces de historias o experiencias de mujeres, con las experiencias de mujeres lesbianas, de algunos pueblos, de pueblos ancestrales latinoamericanos que no estaban recopilados. Entonces ella decidió en su sabático salir a caminar con lo que denominó como las mujeres de los pueblos de Abya Yala. Abya Yala sabemos que es el nombre que se le dio en algún momento a Latinoamérica a etnia cuna, creo, no, pero bueno, es el nombre, un nombre que desde la forma en que nominamos a Latinoamérica, pues nos mueve esa matriz eurocéntrica y conquistadora. Entonces, a partir de ese sabático y pues de este peregrinar, de ir de pueblo en pueblo, viajó con su hija, con Elena, eh, fue que surgieron estas conversaciones que se reunieron en el texto que creo que es fundamental que revisemos, que sería el de Feminismos desde la Abya Yala. En el 2013 renuncia a la universidad precisamente como un acto de congruencia a esta crítica que ella ya venía realizando de cómo la universidad estaba solamente reproduciendo pues sí, este conocimiento eurocéntrico y que abonaba a a la colonialidad y a y a un pensamiento colonial y que abonaba también a que a que se permaneciera estas nuevas formas de colonialidad. Entonces renuncia a la universidad siguiente. En ese momento fue cuando yo la conocí más o menos en el 2013, bueno, ella ya empezó a trabajar con colectivos de madres de desaparecidas que bordaban o colectivos que bordaban como estos años de esta violencia que se empezó a vivir en México, ¿no? Aquí la imagen que tengo es de este espacio, que fue uno de los primeros lugares que se identificaron como un lugar de exterminio en México, que está en Tijuana, el predio La Gallera. Y ella, bueno, vino varias veces aquí a Baja California en esa época por el proyecto en el que estaba, también vino a presentar
un libro que ahorita se los presento y pues varias veces estuvimos en la colonia, ¿no? En Maclovio Rojas, platicando con las líderes comunitarias y traigo esta imagen aquí porque así fue cuando la primera vez que lo visitó y ella conoció como el trabajo que estábamos realizando con pues, este trabajo colectivo con familiares, con estudiantes, con la gente de la comunidad. Y ella fue como de las primeras que me dio me acercó a esta noción de sanar la tierra, ¿no? Cuando ella vio lo que estaban haciendo allá y lo que las mujeres de la comunidad hacían al entrar, el limpiar el predio, bendecirlo, eh, hacer limpias en el predio. Ella me decía que me comentó, todavía no estaba el libro de los feminismos de la Vía Yala, pero venía de estas pláticas y me comentó y me decía, esta noción de sanar la tierra la vi en tal comunidad, la vi en tal comunidad, la vi con estos grupos, esta idea de que la tierra tiene derechos, que la violencia también lastima el territorio, que el territorio es otra víctima de la violencia, la necesidad de pensar en estos procesos de sanación, ¿no? De que esta herida que ella veía como una herida abierta también pudiera llegar a ser en algún momento a través de todo este trabajo colectivo y comunitario, se pudiera convertir en una ya no herida abierta, sino tal vez en una cicatriz, ¿no? Que desde la cicatriz se pudiera producir pues estas otras formas de vincularnos pues, que no tuvieran nada que ver con el exterminio. Siguiente. Y bueno, así es como está el espacio ahora, ¿no? A partir de estas, creo que de todo este trabajo comunitario, y a partir de como esa semillita que también, entre otras muchas personas, Francesca estuvo apoyando con ideas, con pensar juntas, con pensar con la gente de la comunidad, con las familias. Eh, bueno, hoy en día este espacio está así, ¿no? Siguiente. Estos son otros dos textos, Las bordadoras de arte y este Bordados de paz, de memoria y justicia, que de hecho tengo algunas publicaciones, si les interesa, se ponen en contacto, que se los puedo hacer llegar aquí en la baja. El de Bordados de paz, memoria y justicia, ¿no? Donde pues, como les digo, Francesca estuvo trabajando en estos espacios. Siguiente. Ajá, los oficios que digan. Ah, pero ya se quedan guardados aquí, ¿no? En el box. Y siguiente. Ok. Ya le empiezo como a platicarles de estas tres ideas o estos tres capítulos que les propuse, ¿no? El de nuevas filosofías prácticas, el de un feminismo no occidental y la amistad, ¿no? Pensando en como en este capítulo de la Coyota y sus amigos. Entonces, pues lo que hice fue como pensar en estas tres como postulados o colectivo de ideas como una forma de invitarlas a que revisen el trabajo de Francesca y también cómo podemos encontrar estos vínculos con esta noción de biofilia, pues para la discusión a continuación y que sigamos pensando. Entonces, el primer capítulo que tenía que ver con estas nuevas filosofías prácticas. A mí también el trabajo de Francesca me ayudó como a ubicarme en esta a veces dicotomía en la que yo había yo había sido formada, ¿no? Como que si haces activismo no puedes ser académico, no eres un académico serio, así fui formada yo, ¿no? Entonces, el poder identificar que no me interesaba como esa dicotomía y que una forma muy productiva de pensar era poniendo el cuerpo. Eso me pareció como una de las ideas centrales de la obra de Francesca. También esta idea de que las ideas o el pensamiento, las ideas filosóficas se nutren de prácticas y de tendencias políticas de las mujeres de diferentes culturas y que eso va a implicar siempre referencias de
experiencias femeninas que no tienen nombre o que muchas veces son como dejados de lado en esta academia más occidental y más hegemónica. Entonces, esta idea que pues que sí había resonado para mí desde pensar desde abajo, ¿no? Hacer como este trabajo, pues muy desde, sí, desde el trabajo colaborativo y desde lo hermenéutico. Siguiente. Siguiente. Ok, entonces ella lo que nos dice, no, esa. Ella lo que nos dice es esto de poner la mirada en diferentes lugares, en diferentes luchas, en diferentes resistencias, que no solamente como para ir a estudiarlas, para ir a objetivizarlas, ¿no? Para ir sí, o convertirlas en objeto de estudio, sino en reconocer en estas luchas, en estas resistencias, esas formas potentes de pensamiento, esas nuevas filosofías prácticas, ¿no? Que eso era un viraje epistemológico muy diferente, ¿no? Ir a acercarse para verlos como un objeto de estudio a reconocer pues esa filosofía práctica que existía. Aquí puse varios, ¿no? Movimientos de resistencia negras, movimientos indígenas, movimientos contrarios a los criterios economicistas neoliberales de la globalización, la maternidad y los cuidados, las obreras en las maquilas que ubican su precariedad, campesinas que se preocupan por el futuro de la tenencia de la tierra, ancianas que se organizan contra el desamparo, estudiantes que defienden la educación pública, la libertad de investigación libre de las directrices de mercado. Entonces, bueno, las madres de Mayo, las madres de personas desaparecidas a lo largo del continente latinoamericano. Entonces, ella, las personas que estaban luchando por el territorio, por cuidar el territorio, todas estas luchas y resistencias, ella ponía el foco con esta lógica, ¿no? Que a mí me parece muy poderosa de reconocer una filosofía práctica, un pensamiento muy potente, muy poderoso, muy ubicado, muy latinoamericano, muy nuestro americano en estas luchas, ¿no? Entonces, también a mí como que me daba mucha luz en su trabajo y en su forma de vivir la academia o vivir su proyecto, era cómo el hecho de, pues, de mirar, de poder identificar y acompañar y vincularse con diferentes luchas, ayudaba a eso que también estamos diciendo en este seminario, ¿no? De cómo activar la esperanza, de sí, sin negar, sin voltear la espalda como al horror, a la precariedad, de la existencia en este modelo neoliberal, sin negar eso, sin voltear la mirada, sin una mirada de pronto pues como muy ingenua, nos permitía ver la esperanza siempre porque por donde ella focalizaba, ¿no? Por estos movimientos creativos, productivos, alegres, lúdicos, donde ella podía acompañar y pues podía focalizarse. Entonces, ella habla de esto, ¿no? Una vida que sopla desde otros derroteros, que parece levantar nuevamente el debate sobre la economía de la dominación, una renovada necesidad de unión y sobre todo, pues, una filosofía, una nueva filosofía política, ¿no? Entonces, esto y ojalá, espero que me pueda dar a entender, ¿no? Como esta importancia que tiene para ella el reconocer estas nuevas filosofías prácticas en estos resquicios de resistencia que se reproducen a lo largo del territorio latinoamericano. Siguiente. Bueno, la siguiente idea que les quería compartir hoy es la de hacia un feminismo no occidental, que, como les digo, esto lo profundiza en el texto que no leímos aquí, que les invito a que luego busquen. Espero que esta presentación los motive a que lo revisen, pero digamos que aquí era donde se estaban haciendo como estos primeros pasos o esta base para el poder ir a caminar hacia los feminismos de la Via Yala. Entonces,
lo que nos dice con con esta noción o esta postura hacia un feminismo no occidental es que es imposible estudiar las ideas feministas latinoamericanas sin tomar en cuenta la crítica a la occidentalización y sus secuelas de racismo y de colonialismo que intentan reorganizarse en las ideas y prácticas neoliberales, ¿no? Entonces, ella finalmente lo que nos dice es, no podemos, o sea, nos propone un feminismo que no sea occidental, que no sea racista, que no sea colonialista y que o sea, digamos, anticapitalista, por decirlo de alguna manera, porque ella entiende el modelo neoliberal como una forma de reorganización de toda esta lógica occidental, moderna, eh, racista. También pues critica el feminismo institucional y a la instrumentalización de la perspectiva de género, ¿no? Ya para ella este viraje léxico de los estudios feministas a los estudios de género sentía que era que con este viraje léxico no era algo ingenuo, ¿no? Que había sido había significado para el feminismo latinoamericano una pérdida de la radicalidad feminista latinoamericana y que pues había sido producido, ¿no? Con el auge de financiamientos, que también generaban como una pérdida en la autonomía del activismo y en la emergencia de esas feministas visibles, expertas en políticas de género, que pues realmente como que estaban muy distantes de eso que ella luego nos va a presentar como toda esta riqueza de los feminismos de la Via Yala. Siguiente. Eh, entonces, básicamente, pues cuando ella presentaba esa propuesta de este feminismo no occidental, hacía una crítica a los espacios académicos, ¿no? Por la reproducción hegemónica del conocimiento occidental que da continuidad a los procesos de colonialidad, ¿no? Entonces, creo que en en esta propuesta que nos hace en ese texto, como que se entiende muy bien la congruencia con la que ella, pues finalmente pues abandonó la academia en el 2013 y criticaba, ¿no? Estos espacios académicos de género porque los consideraba como cómplices en la construcción de conocimiento de la cultura occidental, en la imposición del sistema capitalista. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Francesca fue una de las fundadoras de la UACM y de las fundadoras de la carrera en filosofía, ¿no? Este proyecto que era darle un espacio de formación profesional a todos y todas, ¿no? O sea, totalmente abierto para, para quien tuviera este compromiso con el estudio. Y bueno, ella identificó estas, esta reproducción del conocimiento que ofrecemos, este conocimiento académico, con esa reproducción hegemónica, ¿no? Este conocimiento occidental. Siguiente. Y bueno, la última idea que les traigo, que tiene que ver con hay un texto que ella escribe sobre la amistad, que donde plantea que la amistad entre mujeres es revolucionaria y entonces, incluso en este mismo texto ella plantea, ¿no? Que no es que los hombres estuvieran prohibidos, o sea, los hombres siempre estuvieron allí. Ella trabajaba mucho esta idea de la amistad que la vimos en el texto de la Coyota y sus amigos, donde pues hay hombres, hay mujeres eh, y hay iguanas. Entonces, la idea es cómo ella en este texto de la amistad entre mujeres es revolucionaria o en este hilo conductor de la amistad, ¿no? Como una forma, como ella identificaba la amistad como la forma más ética del amor. Eh, bueno, aquí les traje estas imágenes porque ella, bueno, plantea que en algún momento eh, eh, se rompió esta idea de estas representaciones femeninas donde estaban las mujeres juntas, bailando, tomadas de la mano, haciendo textiles, acompañadas siempre como de representaciones, rodeadas de representaciones de la naturaleza. Y ella nos planteaba que en algún momento, desde el Paleolítico hasta el Neolítico, en algún momento
pasando a la edad clásica griega y latina, estas imágenes de mujeres juntas se perdieron, desaparecieron de las representaciones del arte o de las representaciones que nos llegan hasta ahora. Siguiente. Bueno, aquí vemos otra imagen donde aparecen estas mujeres juntas. Siguiente. Y bueno, nos dice que la figura femenina se aisló, empezó a representar sola, rodeada de niños o veneradas por hombres, estáticas. Entonces, lo que nos dice es que en ese momento, o ella hila, ¿no? Que en ese momento o en ese lapso entre el neolítico y la edad clásica, acaece este proceso de subordinación femenina y la colaboración de las mujeres en el proceso de su propia subordinación, ¿no? Y ella agrega, es como en su cosecha, que esa subordinación de la mujer solo pudo suceder porque fragmentaron nuestros lazos de amistad, ¿no? Entonces ella piensa que esta idea en mitos, en leyenda, en el arte, que empieza a surgir de las mujeres que se traicionan como brujas o enemigas, aisladas, pues es más fácil que al romper esos vínculos de la amistad entre mujeres, pues seamos más obedientes a los mandatos patriarcales, que existe como un pánico a las que las mujeres nos unamos, porque se sabe que cuando estamos juntas, como que crecemos en moralidad, en ideas y en fuerza. Siguiente. Bueno, entonces ella, como les digo, esta idea de la amistad para Francesca era como muy importante. Ella consideraba la amistad como la forma más ética del amor. Es una forma donde no hay un reglamento fijado desde el poder, ¿no? Se construye libremente, se construye horizontalmente. eh, y pues como que invalida todos los dispositivos de control social del patriarcado. Siguiente. También ella plantea, ¿no?, que las amigas son las que pueden acompañarnos en el cuestionamiento de estos preceptos aceptados como dogmas o como reglas de la organización. Algo que para ella también era como un eje y que se trabaja en diferentes textos, tiene que ver con romper con estos estereotipos del amor romántico, y pues como les decía, también problematizaba el tema de la familia. Vamos a ver como en algunas entrevistas, textos que podemos explorar de Francesca, que estas ideas del amor, los afectos, el amor romántico, la amistad, son como ejes como muy importantes, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, eso, como reivindica la amistad como un sentimiento libre, sin vínculos legales ni familiares, que atraviesa en ocasiones, o sea, es transclasista, no importa niveles educativos, nacionalidades. Cuando para el amor de pronto es necesario que haya compatibilidad, que hayan elementos, digamos, para el amor romántico, que hayan elementos de compatibilidad. En cambio, ella considera que en la amistad no es necesario como estos elementos, ¿no? Es como la posibilidad de encontrarte con el otro desde lo que es el otro. Recuerda como estas consignas feministas, ¿no? De que a mí me cuidan mis amigas, y ella las reconoce como un programa de resistencia que defiende a las mujeres para el fortalecimiento de una sociedad plural, no dogmática. Y sobre todo, que me parece como muy importante, así como ella tenía pues esta crítica a este feminismo o a los estudios de género institucionales. También hacía una crítica, o bueno, no una crítica, decía que la amistad no tenía mucho que ver con la sororidad, ¿no? No tenía que ser necesariamente la sororidad. No estaba muy de acuerdo con la sororidad como un deber ser, ¿no? Como, sino reivindicar la libertad en el feminismo para no caer en una trampa patriarcal. No, o sea, como en la amistad de las mujeres va más allá del género, sino es una práctica de libertad, de personas que se vinculan desde el afecto, desde el cuidado, y para sostenerse en la alegría y pues en el camino de los procesos personales. Siguiente. Y ya con esta termino. Bueno, pues como pueden ver, les traje hoy como esta invitación a pensar en la obra de Francesca a partir de estos
tres lecturas que hicimos y también tres postulados que para mí creo que son muy importantes para introducir la propuesta o la obra de Francesca, que son las nuevas filosofías prácticas, reconocer que en el actuar, que en el accionar estamos pensando, estamos produciendo una filosofía para la liberación desde Latinoamérica, eh, un feminismo no occidental, ¿no? Reconocer que todo este proyecto occidental, este proyecto colonialista es lo que nos ha pues muy centrado en la razón y en la racionalización, en la razón instrumental, es lo que finalmente nos ha desvinculado de ese amor o ese vínculo de amor, de aprecio por la vida, de, de el contacto con los, con las otras humanas, no humanas y no humanos. Eh, y bueno, entonces es proponer como este feminismo no occidental y las amistades entre la amistad que ella plantea que esta amistad entre mujeres es revolucionaria, pero bueno, como les digo, no solamente entenderlo como una mujer, una amistad entre mujeres que deja fuera a los hombres, sino la amistad en general es un vínculo revolucionario en este contexto que estamos denominando aquí como contextos de exterminio. Y por aquí ya sería como mi presentación y como una invitación al diálogo, comentarios, dudas. Anímense. Ya hay dos personas, Ado Oh, y luego Ricardo y luego Cristian. muy bien. Y yo creo que fui la segunda persona que levantó la mano, entonces puedo esperar si gustan. Ajá. Basado. Sí, 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 vas. Luego Arre, Cristian y luego va, Ricardo. pues va. Ok, la neta, me gustó mucho lo del cuento, porque la neta el cuento no lo había leído, pero primero me llevó así como que de jalón a la infancia, ¿no? En la primaria. Porque solo tenía una amiga en la primaria y fue quien me salvó toda la primaria, que pues a los niños no les caía bien, porque pues estaba rarite, ¿no? Sí, yo sé, no los culpo, tenía sentido, pero me llevó también como que a reflexionar mi paso como por la lectura feminista y las vivencias y hay un tema, porque no es que esté peleada, obviamente no con el feminismo, pero sí con el feminismo que no es transincluyente, ¿no? Como que el que no se teje y que no permite que puedas pensar en que hay unas realidades que no estás contemplando y cómo esta limitación de mi misma experiencia, no es que no me alcance, es que todavía no pueda, ¿no? Por ejemplo, que me ha pasado que me he tocado topar con espacios así que no reconocen que es importante, por ejemplo, si vas a hacer un evento para personas trans, güey, que el vato que pones en la entrada no sea un cabrón que diga, pues tú no te ves trans, ¿cómo sabes cómo se ve una persona trans? Pues, o sea, ¿cómo abordamos esto de forma más allá de lo simbólico y que al momento de abordarlo realmente así directo no se vea como una confrontación? Porque he notado que en los espacios que se tejen con las amigas o amigues, y eso pasa, es parte de el conflicto todavía sigue siendo viéndose como un tabú, ¿no? Como que si está siendo conflictivo, si estás trayendo esto, que yo veo el conflicto, tanto la parte terapéutica, porque pues, soy terapeuta, es una oportunidad para acercarnos y conocernos y permitirnos existir de algo que no se encaje en la heteronorma, ¿no? Y por otro lado, validar las relaciones fuera de la centralización en la familia o en la pareja se me hace súper radical, más allá de solamente por las morras, porque yo he notado una réplica del patriarcado en las morras. Es más de lo mismo, pero con Rosita, güey. Y no hablo del el empoderamiento del girl power y todo así con glitter. Hablo de, se puede criticar esto y se puede abordar como no una amenaza a la estructura de un posicionamiento de resistencia que no replique lo mismo de lo que venimos alegando en la academia, en lo laboral, en la familia, pues, o sea, ¿cuándo realmente nos salimos de ahí, pues? Y ya. Muchísimas gracias, Sado. Seguimos. ¿Quién seguía, Dani? Cristian y luego Ricardo.
Ok, Ah, hola, gracias. Pensé que era Ricardo. hola. Ujú. Oye, Pau, digo, gracias por presentarnos formalmente a Francesca. Yo la conocía o la escuché desde el proyecto de Reco, pero nunca me había acercado a sus textos, ¿no? Malamente, ¿no? Y bueno, esto que nos presentas, el cuento, por supuesto, pues me gustó mucho, pero como este texto introductorio creo que me da para seguir buscando, ¿no? Pero me quedo más con esta idea que planteaste en la presentación de la buena vida, ¿no? Que presenta Francesca, se me hace como bien interesante. Es una reflexión que tenía hace unos días, comentaba con otros colegas, que nos hemos, y a propósito, no necesariamente del seminario, pero un poco cómo hemos normalizado la muerte, ¿no? Pero también yo decía, creo que también nos hemos mal acostumbrado a la vida Por acá se corta un poco. o hemos Sí, malentendido el concepto y como esta oposición, o ahí no sé si me escucho mejor. ¿Sí sí, o no? ya. Gracias. Entonces, bueno, mi comentario va en ese aspecto, ¿no? A lo mejor creo que más allá de abrazar la vida, pues tenemos como que empezar a formular un escenario de deseo de la buena vida, pues, ¿no? O sea, creo que la vida ya no nos es suficiente, sino retomar como esta idea de la buena vida, ¿no? ¿Qué entendemos por una buena vida? No, no solamente sobrevivir, sino realmente hacer algo con este tiempo que tenemos acá, pues, y no, y bueno, he estado siguiendo el seminario y creo que esas ideas, pues, de biofilia ahí están, ¿no? Pero creo que la biofilia va en, en esa búsqueda de la buena vida, ¿no? Creo que por ese lado encaja muy bien eh, la propuesta que nos traes el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, solamente ese comentario, dejarlo ahí para seguir pensando, ¿no? Gracias, Pau. Muchas gracias, Cris. Sí, yo parecía que tuviera acciones en el texto en los textos de Francesca, pero sí en el texto de Feminismos de la Via Yala hay muchas pistas para esta buena vida y son pistas que construye con estas otras experiencias, ¿no? Desde la Via Yala, de lo que es el buen vivir no occidental, ¿no? O sea, no marcado como nos lo marca Occidente, sino en ese buen vivir y también desde las también experiencias, ¿no? Desde lo afro, ¿no? El vivir sabroso, ese, ese goce de lo cotidiano, ¿no? Entonces, que no tiene que ver con, también volviendo a Eric Fromm, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el tener, sino con el ser, con los vínculos que construyes, con los afectos. Entonces, sí, creo que en esta categoría de biofilia sí tenemos que estar pensando en en este buen vivir no occidental. Entonces, seguía Ricardo. Sí, bueno, Pau, pues siempre es un gran gusto escucharte. Eh, a- También recordé varias cosas. Tuve la fortuna de escuchar en muchas ocasiones a Francesca en la UACM, la escuché acá en Baja California, luego la escuché en algunos otros eventos. Em, pero hasta ahora que lo expones, aparte de la lectura, la manera en la que lo expones me hizo pensar un poco, y sin spoilerear, cuando a Jaime y a mí nos toque hablar en este espacio, es la idea de crear otras formas, otras redes, y esto último que dijo Cristian, para tener una posición diferente ante el vivir y no al sobrevivir, que es un poco lo que el sistema nos ha orillado, aprender a sobrevivir. Eh, no aparece en estos textos, evidentemente, porque no se está tocando ese diálogo. Bembe tenía una cosa ahí también con Foucault sobre la ficcionalización, ¿no? Se clavaron mucho tiempo en la ficcionalización de la libertad, la ficcionalización del mal, la ficcionalización del enemigo. Y creo que justamente en esas ficcionalizaciones creamos lo que después denominaron las políticas de la enemistad. Entonces, como con ese otro, es otra reflexión
pensar en esas otras redes, las llama Francesca desde la amistad, pero pensarlas con cualquier otra palabra, con cualquier otra referencia, me parece que es un punto importante añadido a la biofilia, en tanto lo que se nos ha retirado, ¿no? La misma idea de la amistad condicionada, de la amistad, de la empatía condicionada, más que de la amistad, de la empatía condicionada, y que es algo que ella desde muchos lugares estuvo reflexionando, ¿no? Y que estuvo haciendo crítica. Creo que da como justo en el punto a donde tendríamos que estar repensando. No era una pregunta, sino era más bien un comentario en torno a la importancia de sí pensar en otras formas de crear redes, y no solamente desde la amistad, sino desde problematizar a la empatía o reflexionar a la empatía y con qué estamos siendo empáticas, empáticos o empátiques, ¿no? Incluso en los comentarios del inicio, las manifestaciones a nivel mundial y todos los movimientos pues nos han llevado a reflexionar justamente sobre en qué estamos siendo empáticos o desde dónde. Pero bueno, siempre es un gusto escucharte, Pau, y aparte regresar a estos textos y a las reflexiones de Francesca, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Sí, este tema de los vínculos y la empatía creo que también son como conceptos que tenemos que ir articulando en esta reconstrucción y reelaboración del concepto de biofilia. Muchas gracias, Ricardo. ¿Teníamos alguien más, Dani? No, pero puedo tomar la palabra. Aprovechando. Como siento que hay como algo que se ha ido repitiendo también en las otras sesiones y es esto de también que a mí me parece muy hermoso de Francesca, como de su historia de vida, de la manera en que se posicionaba ante todo, ¿no? O sea, como si algo tenía ella era posiciones, ¿no? Ante la vida y cómo priorizaba la experiencia, la autonomía, las relaciones de confianza entre mujeres y entre personas también para crear, ¿no? Tanto así que renunció a la universidad como buscando también eso de caminar, ¿no? Caminar y construir desde otros espacios. Y creo que eso totalmente se relaciona con la biofilia, ¿no? Que era algo que creo que está muy vivo como en su legado, como otras maneras de hacer las cosas, ¿no? De pensar, de crear, de construir. Hay una entrevista muy hermosa que está en YouTube que le hace Ochi Curiel a Francesca y es muy bonita porque también habla de, eh, pues sí, de estas acciones cotidianas que rompen también con como con esta normalización del exterminio, de la muerte, ¿no? Y que me parecen muy hermosas porque ahora con todo lo que está pasando en el mundo y en nuestros territorios también, a veces hay muchas cosas que se sienten pequeñas, ¿no? Y siento que esas acciones cotidianas de las que habla Francesca también nos hacen reavivar la esperanza, ¿no? Activarla, como lo decías hace ratito. Entonces, como que por ejemplo, solo leer el cuento de Francesca, pensar en que podemos escribir desde otros lugares, de otras maneras, y luego como pone estas imágenes al final y que dice, tú puedes hacer lo que quieras con estas imágenes, ¿no? Pueden representar lo que tú quieras. ¿Qué serían para ti? Como me parece muy hermoso porque siento que también es una invitación ajá, como a imaginar otros mundos que ya están sucediendo además. Nunca mejor dicho, Dani. Ale, ¿Quién? Ale tiene levantada la mano. Alejandra y luego Mariana. Hola, Listo. sí, acá Hola. ando. Nada más que no jala la cámara. Ahí está. Hola, pues muchas gracias por lo que nos compartes y sobre todo también por compartir esta dimensión íntima, ¿no? De, de que conocías tú a la autora de la que estamos hablando. Y también es como otra forma de relacionarnos con quienes producen estos conocimientos, ¿no? También es importante empezar a hablar de ellos desde esa dimensión. Y a mí algo que me llama mucho la atención es esto de la capacidad colectiva de pensar
y crear mundos posibles. Y que creo que ella nos da como pistas de en qué condiciones o qué condiciones podemos favorecer para pensar en colectivo, imaginar esta parte de la imaginación política, porque luego suena como algo muy sencillo, ¿no? O algo ya dado, que nada más te sientas, piensas y te van a llegar como estas ideas, y vas a imaginar ya por el hecho de vivir en cierto territorio. Y no, a mí lo que me gusta es cómo ella coloca este tema también de en qué condiciones nos vamos a reunir a pensarlo y a crearlo, ¿no? En qué condiciones o en qué circunstancias nos vamos a motivar también a imaginar otras posibilidades. Y que tiene que ver con el reconocimiento de las luchas que hay, tiene que ver con la experiencia cotidiana, pero también tiene que ver con la escucha social, pero también tiene que ver con lo lúdico, o sea, no nada más desde el sufrimiento, ¿no? También desde la alegría, a ver cómo podemos entablar una conversación. Eh, Esto de las telas, ¿no? Los textiles, que a mí me está llamando tanto la atención, ¿no? También como un mecanismo para comunicar eso que no puedo nombrar, ¿no? Que no me alcanzan las palabras, pero que sí lo puedo colocar de otras maneras en lo colectivo, ¿no? Entonces creo que ella nos regala como muchas ideas de las condiciones para esta capacidad colectiva de pensar y crear mundos posibles. Y listo, gracias. Ay, María, muchas gracias por esos acentos en estas pistas que identificas en el trabajo de Francesca. Y sí, yo creo que para mí eso significó como mi encuentro con ella, como en reconocer eso, que yo siempre cuando pensaba en otros mundos, pensaba en el futuro, ¿no? Y como reconocer que esos otros mundos están aquí ahora y que se están construyendo en colectivo y que puedo hacer parte de alguna manera, y reconocerme como creadora, creo que son esas pistas que identificas. Muchas gracias. ¿Quién seguía, Dani? Mariana y luego Angie. Hola, gracias Paula. Estuvo muy bonito la propuesta que nos hiciste y te quiero, bueno, yo nada más te di la palabra para agradecerte por el cuento, porque, am, bueno, de las actividades que yo hago, lo que siempre busco es como justo a intentar sacar a las personas de esta visión antropocentrista, ¿no? Entonces el cuento para mí fue como, ¡ah! Es una herramienta que se me hace muy linda y hay otros cuentos, ¿no? De una escritora aquí en Mexicali que también me recordó el cuento, es se llama Bolita, el cuento, y es como la perspectiva de una semilla que no sabe que es una semilla de mezquite. Está bien bonito ahí, si les interesa el Ay, cuento, luego lo les queremos. comparto. Sí, lo queremos. Y es como esta búsqueda, ¿no? Este descubrimiento de Bolita, de saber qué es. Y me recordó a este cuento. Me gustó mucho y pues nada más agradecerte pues de esta aportación. Y pues sí, siento que voy a investigar más sobre ella porque mm, todo esto del ecofeminismo es algo que me resuena mucho, ¿no? Justo porque eh, pues son perspectivas que yo siento que esa debería de ser la perspectiva de todos los activistas ambientales, pero bueno, eh, esa es mi perspectiva y me ha gustado mucho conocer a Francesca. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Y si queremos el cuento de Bolita. Listo. Angie. Angie, sí. Hola, ¿qué tal? Bonita tarde a todas, todos, todes. Hola. Les debo la cámara porque estoy aquí enchufada, porque me está descargando el aparato. Pero gracias Paola por la presentación. No tenía el gusto de conocer a Francesca. Había leído muy leve sobre ella y me da mucho gusto encontrarla, conocerla aquí en este espacio a través de ti. Y pues resueno un montón, ¿no? Creo que algunos ya conocen mis posturas. Resueno mucho con ella.
Y pienso en las sesiones anteriores y también coincido con algunas cosas que han comentado respecto a, sigo viendo en muchas formas esta, esta dualidad, esta danza, esta armonía entre la vida y la muerte, ¿no? Entre el Eros y el Thanatos. Pienso en ella que ya no está, pero que sí está, que está viva, como sigue resonando y motivando y haciendo cosquillitas en el corazón y en la mente de quienes la leen para construir esas posibilidades, ¿no? O sea, como me parece maravilloso, bonito ese recordatorio, que ahí está esa integración de la muerte y la vida al mismo tiempo. Pienso en eso, me gusta y esa motivación, esa invitación, esa cosquillita, ¿no? De ir más allá de los propios límites nuestros o que ponga la academia o el espacio en donde estemos. Me gusta mucho cómo recoge el conocimiento de lo local, así lo pequeñito, lo local más que pequeño, lo local, el contexto, visibilizar lo cotidiano, porque ahí está pues una gran riqueza en conocimiento, en un montón de expresiones de esos espacios, ¿no? En donde muchos de nosotros hemos estado trabajando. Creo que también no romantizan los movimientos o estas creaciones, estas colectividades, estas manifestaciones de estar en común, sino que lo aterriza en condiciones concretas, prácticas, inmediatas, sobre todo para las personas que lo están viviendo, ¿no? En pequeño, pero que resuenan, que siguen resonando en macro y que quizá en lo macro no sé si lo logramos ver, creo que ahora sí estamos un poco más atentas a esos movimientos y colectivos desde lo local y cómo cuando nos unimos pues se ven en un montón de cosas más grandes. Eh, y pues nada, gracias. Me quedo, yo no conozco su biografía, entonces me quedo con eso de cómo llega a México y cómo me pregunto, ¿no? Que de dónde viene esta raíz de ella de hacer de tener esta postura, ¿no? De acercarse así de esa manera. Y luego pienso en nosotras, ¿no? Como que tenemos en común que nos tiene aquí y en otros espacios en donde estamos coincidiendo, además del amor a la vida, ¿no? Como en concreto. En fin, gracias. Muchas gracias, Angélica. Sí, cuando decías que tenemos en común, me han hecho comentarios, algunos de los que están aquí, que estamos participando, de cómo este es un lugar, o sea, cómo se siente como un espacio cuidado y amistoso, ¿no? Yo creo que eso nos reúne a las personas que quisimos o tuvimos esa cosquillita de participar acá, ¿no? Algo que siempre decía Francesca o me comentó que era muy común, por ejemplo, en a una crítica a la antropología occidental, como de que los antropólogos van a la casa de estos grupos o colectivos o que están estudiando, pero pocas veces ellos invitan a la casa a las personas con las que están trabajando como objetos de estudio, ¿no? Y Francesca lo primero que hacía era como entrar, o sea, que entráramos a su, a su casona, a su morada verde y invitó a muchas de estas personas con las que estuvo conversando. Su método de investigación, sus metodologías realmente eran unas pláticas y conversaciones divertidas con las personas con las que se estaba encontrando. Entonces creo que eso, eso espero que sea algo que tengamos en común en este espacio. ¿Quién seguía, Dani? Va Omar y luego Jofres y luego Valeria. Va. Agradecerte también el compartir como esos textos. Yo lo había visto justamente en una entrevista, no sé con quién, y creo que darle cuerpo y forma a la autora da otra percepción de la teoría. Pero también cuando alguien narra como el encuentro
con alguien como Francesca, creo que entiendes un poco como las propuestas. Y creo que lo interesante es que nunca se quedó solamente en lo académico, incluso lo renunció. Y creo que eso es como súper valioso de reconocer. Y hizo práctica, ¿no? No solamente propuso como categorías, no solamente propuso el arte, también como una forma de comunicar, de intervenir, de acompañar, sino también fue crítica con la categoría justamente como extractivista del conocimiento, particularmente de los movimientos, porque creo que, si no mal recuerdo, ella fue también una de las primeras que se acercó a madres buscadoras, ¿no? Entonces creo que también es como... Sí, me resuena mucho porque siempre hemos tenido como referentes muy institucionales, muy académicos del feminismo, pero nunca alguien como con tanta como profundidad, ¿no? Y algo que tú habías como mencionado que yo no, yo desconocía, pero luego entiendo todas sus propuestas, es el tema de la familia. O sea, creo que cuando uno critica el concepto de la familia y no solamente lo critica, sino da como un modelo de convivencia, ¿no? De organización, de apoyo mutuo, incluso un espacio de cuidado colectivo, puedes entender la propuesta política del feminismo, ¿no? De este feminismo como más comunitario, como más horizontal. Entonces, creo que también es importante como hacer esa lectura situada de la autora y siempre es como rico escuchar a alguien que la conoció y convivió y aprendió como de viva voz, porque aunque uno se llene como del texto y pueda como a ver como esta motivación interna, cuando alguien te platica cómo era la autora como persona, puedes humanizar el texto y entender el texto como profundidad, que no solamente era una categoría intelectual, sino era una categoría que tenía corazón, que se dialogaba, que caminaba, ¿no? Entonces creo que ese es como lo interesante de escuchar como estos encuentros académicos y poder humanizar al autor, aunque pareciera obvio, creo que también es sumamente importante porque puede resonar mucho más profundo la teoría y también la puedes utilizar de forma mucho más amorosa, no solamente como una herramienta crítica, sino también como acompañar desde la teoría que tiene como vida, ¿no? Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Omar. Aló, aló. ¿Quién seguía? Hola. Hello. Bueno, pues muchas gracias también siempre por la generosidad de organizar estos espacios y también celebro poder escuchar a los compañeros porque enriquece mucho la discusión. Yo quisiera preguntarte, Paola, sobre todo porque hay una intersección, ¿no? Digamos, como en tu trabajo y en tu compromiso y en este proyecto que rememoró y que yo creo sigue vivo, ¿no? Reco. Eh, cómo, digamos, cómo el trabajo de Francisca Gargalo, pues, acompaña también, ¿no? Digamos, mm, yo siempre he tenido mucho respeto por quienes trabajan en las zonas de conflicto y en los temas de seguridad y violencia, justamente porque pues puede ser desmoralizante para el sujeto, ¿no? Pero esta perspectiva del trabajo en colectivo y lo que se puede aprender de quienes pues se enfrentan, ¿no? Pues, el régimen de exterminio. eh, pues, digamos, en tu trabajo tú regresas y nos dices, bueno, mira, pues aquí están las madres del barrio, ¿no? Trabajando, aquí están estas ideas para sanar el territorio. Eh, Aquí está este trabajo adelante, digamos, regresas con una semilla de esperanza. Entonces, quisiera saber si también pudieses, ampliar un poco lo que ha sido el trabajo en estos espacios en Baja California y cómo el trabajo de Francesca pues también ha sido iluminador para ti y para las personas que están trabajando en territorio contigo. Muchas gracias. De esto, ahorita que me preguntas, pensaba en que yo he invitado a muchos colegas y hombres, mujeres, compañeros estudiantes. Hemos estado con varios, incluyendo que tú también has estado ahí con nosotros en Macrobio. Y siempre es como una posibilidad de encuentro, ¿no? Y Francesca creo que pues pudo estar más tiempo y en ese momento crucial, ¿no? Donde había como mucha desesperanza en el lugar.
Era cuando ella nos visitó, en ese momento nosotros y la comunidad habíamos organizado como una especie de centro comunitario donde creíamos que íbamos a poder tener como un espacio, ¿no? Para estos niños, niñas, adolescentes que, pues, que tenían como esa opción de ser reclutados por el crimen organizado y pues presentarle como estos otros mundos desde la educación, desde el arte. Y ese proyecto pues no había podido, pues sí, realizarse por cuestiones de seguridad, por amenazas, por disputa ahí del territorio. Entonces era como, y el espacio estaba muy abandonado cuando ella lo conoció y había como, estábamos desmoralizados, ¿no? Y fue como el pensar en esta idea o sea, de volver, no era el momento tal vez para estar haciendo un centro comunitario, pero eso no significaba que no hubieran otras formas de trabajar, ¿no? Y era como también ella hablaba, cuando me contaba estas ideas de sanar la tierra en su caminar por el Avia Yala, mucho era de dejen descansar la tierra, ¿no? Déjenla descansar, denle su tiempo, denle su espacio, que ella va a hacer lo suyo. Entonces era como también ya no solamente hablar entre nosotros los humanos, sino ver, conocer y platicar de pronto con con las plantas, con las piedras, con los huesos que estaban en este lugar, ¿no? Entonces eso fue como activar la esperanza de la comunidad, activar la esperanza de quienes estábamos acompañando a la comunidad y a las familias y pues entender también que estos procesos, como decía ahorita Angie, no era ingenua, ¿no? Era reconocer que esos procesos a veces son mucho más largos o trascienden nuestros tiempos, eh, pero que aunque no lo veamos, se está moviendo, se está articulando esa esperanza, ¿no? Entonces, creo que ese proyecto, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, en lo que todos y todas las que estamos aquí hacemos parte de estar pensando sobre estos lugares de exterminio, ¿no? Sobre la vida que se teje frente y que gana terreno al exterminio, que, digamos, sigue surgiendo esta idea de este seminario y la idea del proyecto que cobija este seminario sigue pues en consonancia de aprender con el territorio, de aprender con la tierra, de aprender con los afectos, con las plantas, con los no humanos, con lo no vivo. Gracias. Va Valeria y luego Adri. Listo. Pues bueno, también quiero agradecerte por las lecturas y por la presentación. La verdad, yo no había escuchado de esta escritora y las dos lecturas me gustaron mucho, pero sí el cuento me encantó, ¿no? Estoy pensando igual en dramatizarlo tal vez, ¿no? Pero de la primera lectura, o sea, conforme lo iba leyendo y que más me resonó fue esto de cómo, pues, el diálogo entre mujeres en pequeños grupos, pues decía, ¿no? Que eran grupos de artistas, de psicólogas, o sea, como de diferentes, pues, oficios, profesiones, ¿no? Y esto también me resonó porque yo lo he vivido. Estuve trabajando durante mi posgrado en Valle de Los Ángeles y ahí me di cuenta de que los monitoreos que hacían de tortugas, de el tiburón ballena, de aves, pues eran grupos de mujeres, ¿no? Principalmente, en donde pues ellas organizaban y pues bueno, con ayuda también de CONAM, ¿no? Y pues estaba bien bonito como inclusive pues sus ideas, decían como que, no, pues vamos a hacer, vamos a vender tostadas de ceviche para recolectar y tener bolsas de basura para ir y pues que los turistas los dejen en esos lugares, ¿no? Entonces sí, está como bonito cómo se pueden entre las amistades o inclusive no necesariamente amigas, pero como que los cuidados las unían, ¿no? Entonces esa parte pues estuvo muy bonita. Y pues bueno, también te iba a preguntar que cómo, cuál había sido tu relación con la autora en tu trabajo, pero bueno, ya me habían quitado, bueno, ya respondiste, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trabajo en relación con la autora? Y pues muchas gracias. Yo no había escuchado para nada de tu trabajo ni de la escritora, así que
pues gracias, ¿no? Sé que es muy difícil, pues eso, ¿no? Pero pues del dolor también pueden cosecharse y sembrar muchas cosas, ¿no? Entonces, gracias. Muchas gracias, Valeria, por contarnos tu experiencia. Ya, Adri. Hola, yo pues agradecerte Paola por presentarnos a Francesca. Creo que este acercamiento, este trabajo cercano que tú realizaste con ella nos da justamente otra perspectiva de sus propuestas y de sus planteamientos. Y bueno, yo en este rato he estado desde que hacía las lecturas, he estado como reflexionando mucho en relación a esta idea del buen vivir y de la buena vida, ¿no? Y justamente un poco también porque soy medio Grinch y de pronto como siempre a veces soy como más negativa, ¿no? O no sé si más negativa o quizá más realista o no sé si más débil, ¿no? Pero como es muy común que me sienta aturdida, ¿no? Como por la desesperanza, como por la falta de avances, la agudización de la violencia. Y entonces al leer el texto y ahorita al escuchar las aportaciones de todos, pues me resuena mucho esta idea de, sí, claro, del buen vivir y su conexión y su relación con la temática del seminario, pero justo me pregunto si en estos tiempos, ¿no? En estos que estamos viviendo, se puede, ¿no? Dejar, como decía Cristian, dejar de sobrevivir y optar por el buen vivir, ¿no? Y entonces, bueno, también como que hago un ejercicio hacia adentro, una mirada hacia adentro, hacia los procesos que ha acompañado y definitivamente creo que hay en lo cotidiano, como dice Francesca, como nos compartes, ¿no? Esta práctica, ¿no? Este reconocimiento de que necesitamos, ¿no? Dejar de sobrevivir para empezar, ¿no? A vivir y a vivir de manera digna, ¿no? Y entonces me pregunto también, ¿no? Como, ¿qué significa vivir de manera digna, ¿no? ¿Quién nos dice, ¿no? O desde dónde se impone esta idea de lo que es vivir dignamente y desde dónde no. Entonces, pues nada, no tengo como la respuesta, era más bien como compartir algunas de estas cosas que me están resonando en este momento, pero lo que sí creo también es que justamente esto de dejar de sobrevivir muchas veces lo estamos haciendo ya todo el tiempo en nuestras prácticas, ¿no? Y desde los espacios o las trincheras en las que estamos, ¿no? Entonces pienso mucho en las madres buscadoras y cómo frente al dolor, frente a la ausencia, frente a la violencia institucional, ríen, ¿no? Ríen, todavía ríen, se abrazan, se acompañan. Pienso mucho en lo sanador también, que es de pronto una tarde sentarte a solo hablar, ¿no? A solo charlar, a solo reconocernos una a la otra y mirarnos, ¿no? Que es un poco lo que hemos intentado hacer desde las compañeras buscadoras que acompaño, ¿no? Como a veces nos es difícil también porque siempre estamos como con estas exigencias de tenemos que producir, tenemos que hacer el otro, trabajar, ¿no? Acompañar casos, no ir a la fiscalía, acá, allá, entregar evidencias, pero también una de las reflexiones que tuvimos este año fue un poco como de démonos un espacio, ¿no? Para escucharnos y para vernos cara a cara, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí cada vez que tenemos una vez al mes nos reunimos solo para vernos, para abordar quien quiera, ¿no? Y para acompañarnos, ¿no? Y siento que eso también, ¿no? Quizá pueda ser, ¿no? Esto que significa como el buen vivir, ¿no? De pronto compartir el alimento, bailar, cantar, ¿no? Creo que esas cosas pueden empezar a acercarnos pues sí, ¿no? A dejar de sobrevivir y empezar a reconocernos en este contexto y a decir que tenemos derecho también a estas otras prácticas de buena vida, ¿no? O de una vida distinta, quizá a la que nos han impuesto y a la que nos han dicho que nos toca, ¿no? Que es la vida de trabajar, de producir, ¿no? De ser para otros y no para nosotros mismos. Entonces, bueno, pues eso solo era como compartir un poco como de estas reflexiones que estoy teniendo en este momento. Y pues nada, muchas gracias por el seminario y por los textos. El cuento me encantó, estuvo muy hermoso. Gracias. Adri, muchísimas gracias por tu reflexión, donde al final nos ayudas a creer y activar nuestra esperanza, ¿no? Y pensando como en el gusto, en el placer de estar juntos, porque sí, que es también como el eje conductor de la amistad, ¿no? Del disfrutar el estar juntos y juntas y la risa, obviamente. Carla y luego Vladimir.
Gracias. Gracias, Paola, por hacer además el enlace de lo que tenemos como lectura con el caminar, porque cuando trabajamos en estos contextos que son tan complejos, son bien desgastantes y no hablamos muchas veces en los espacios académicos de los sentires, ¿no? Esta idea de la objetividad tan rancia que todavía les atraviesa a muchas personas académicas, pues no nos hace eco muchas veces a quienes caminamos al lado de las otras, ¿no? Y me gusta mucho de la autora, encuentro como varios llamados que los disfruté mucho, como a esta ruptura del conocimiento individual y a irnos a lo colectivo, a pensarnos en colectivo, que creo que esa es la única forma en la que podemos tejer, no como islitas, ¿no? Y otra que me gustó, otra de sus ideas creo que fue como recuperar la oralidad, darle reconocimiento a la importancia, que al final, y si hablamos como desde esta decolonialidad en la que se posiciona, pues con la colonia nos quitaron eso, ¿no? No fuimos escuchadas, no fuimos escuchadas las mujeres, no fuimos escuchadas las indígenas, no fuimos escuchadas las colectivas de muchas mujeres. Y, y también me gustó mucho justo este posicionamiento de los márgenes al centro. Me gustó rescatar eso que esa producción, que ese tejer fino, que ese caminar tiene sí o sí que darse también desde los márgenes hacia el centro y no como en algún momento aprendimos que era súper centrado. Y hay algo que me hizo como mucho clic cuando hablaba, creo que fue Mariana quien dijo, es que ¿qué tenemos en común? ¿No? ¿Qué tenemos en común nosotras? Yo tengo la fortuna de trabajar con mujeres que están internas en un centro de rehabilitación por adicción a drogas. Y en algún momento en uno de los ejercicios, una de ellas decía, de nuestras charlas, una de ellas decía, es que a mí se me olvidó cómo ser mujer, se me olvidó quién soy yo. Y a mí me resonó tanto que yo, claro, hay historias, o sea, hay parte de la historia que nos atraviesa a todas y que a ella por esas condiciones se le olvidó quién era, pero a mí se me olvida porque tengo que cubrir como un montón de estas rutinas que a veces me roban, ¿no? Y justo me hacía pensar en nosotras al centro, en las mujeres al centro, en buscar hilar en colectivo al final de cuentas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Sí, esa era también como otra crítica que hacía estos feminismos que ella identificaba como feminismos occidentales y tenían que ver con que los derechos se buscaran individualmente, ¿no? Que los derechos fueran para la individua y que pues finalmente un feminismo no occidental tendría que ser un feminismo que busque los derechos para la colectividad, ¿no? Y incluso trascendiendo no solamente a la colectividad de las mujeres, ¿no? Gracias. ¿Quién seguía, Dani? Vladimir. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues primeramente, bueno, aquí muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Creo que en la semana los miércoles son muy terapéuticos, ¿no? Es como un acompañamiento muy, muy interesante. Y pues gracias, Paula, sin querer. Yo recuerdo que cuando vinieron acá al Museo, de hecho, me reencontré con el libro. Me tocó estar en la presentación cuando hicieron parte de la presentación, de todo lo que tenía que ver con el proceso, las personas que estaban ahí, y ahorita me ponía a pensar, ¿no? Justamente a partir de ese momento que, pues, si no me recuerdo, 2014, pues ya 11 años, pues obviamente hay un proceso muy diferente a nivel personal, pero también me puse a pensar en lo colectivo, ¿no? O sea, realmente qué es lo que he podido realizar o cómo me he podido como adentrar o simplemente llevar a la práctica esto que comparten. Hay muchos puntos de encuentro que pues aquí ya los consideraron y justamente pues los fueron respondiendo,
Pero pues una era agradecerte y la otra también es esta inquietud, ¿no? Por ejemplo, de cómo de repente la misma institución pues busca estos espacios donde supuestamente hay una interacción, pero se tiene que producir tanto que quedamos aislados, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en su momento, ¿no? Cuando coincidía con una profesora de asignatura, teníamos un espacio en común que era la sala de maestros, ¿no? La sala de maestros nueva ahí en la Facultad de Ciencias Humanas, y realmente era interesante porque encontramos la charlita, hasta incluso hicimos nuestra propia posada, ¿no? De profes, pues muy práctica, y fue una forma de conocernos, ¿no? De mantenernos en el cuidado, justamente esa mini práctica, pero después entiendo que ya migra por una oportunidad laboral, ya obtiene una plaza pues de mayor categoría, ¿no? De mayor exigencia en coordinación y todo esto, y pues justamente ya no hay puntos de encuentro, ¿no? Entonces de repente me cuestiono y digo, ¿qué pasa si el mismo sistema nos empieza como a consumir, ¿no? Porque pues obviamente he visto cómo interactúan algunas de las personas aquí, pero cómo nos pone a reto, ¿no? El hecho de a veces también ir accediendo a más información, pues nos implica más conciencia. Y aquí de manera directa mi pregunta ya, digo, nada más en un ejercicio de reflexión, pero más bien es, por ejemplo, en tu caso, ¿tienes alguna práctica para que justamente el sistema no te desgaste como tal? Porque obviamente pues es resistir, ¿no? Pero, por ejemplo, de manera práctica, vos le dices, no, ¿sabes qué? Pues mira, yo los miércoles voy a las 3 de la tarde, tengo esta reunión sin importar llueve, trueno, relampaguee, sino yo lo hago como un ejercicio, repito, para que yo también pueda reproducirlo, ¿no? Porque pues muchas veces los estudiantes o las estudiantes nos preguntan, ¿y cómo le hace, profe? ¿Cómo le hace? Y es como que pues, obviamente yo no tenía el nivel de conciencia a los 20, a los 18. Ahorita ya es un proceso muy diferente, una década después, pero pues justo como invitación, ¿no? Porque a veces es como mantenerse en el cafecito, en la charla, y era eso, ¿no? Era nada más una pequeña curiosidad desde si tienes alguna actividad muy particular, si tejes o algo así, porque he visto que también diste un taller sobre bordado, en pandemia, me tocó verte también, entonces, digo, ¿cómo le haces? O sea, ¿quién es o sea, ¿cómo le vas haciendo para mantener ese espíritu? Obviamente, no sé, tal vez terapia, etcétera, ¿no? Pero más bien era esa mi pequeña inquietud, porque pues realmente el hecho de que sean ustedes de las emprendedoras de este taller junto con Kenia, pues implica, ¿no? De un nivel de conciencia tal vez muy, muy particular. Así que hacia allá iba mi inquietud. Muchas gracias. Pues yo creo que sí, o sea, quienes trabajamos estos temas tenemos que tener muchas actividades de autocuidado colectivo y pues ahí hacerle el trabajo para no desgastarnos. A veces, obvio, me desgasto y ya el trabajo se vuelve ir al psiquiatra. Pero sí, bordar, disfrutar el encuentro con los estudiantes en el salón de clase, precisamente con buscar materiales que no sean solamente como el texto académico. eh, entonces sí, son muchas prácticas y el bordado es central. Pienso mucho bordando y caminar también. eh, caminar y estar en contacto con la naturaleza es algo que me ayuda. Lice, qué bueno que alzaste la mano, ya me estaba traumando que no ibas a hablar. Te extrañaba. Ay, gracias. Es No sé si escucharlos. había. ¿Sí me oyen? ¿Sí? Escucharlos ha sido bien esperanzador hoy. Leí los textos, tanto los capítulos y el cuento, y me pasó algo bien cabrón ayer, ¿no? Iba manejando, y se los quiero contar porque tiene que ver con el texto, y de repente empecé a ver los nombres de las calles, ¿no? Hace cuenta que llegaba a la esquina y leía el nombre de la calle, y luego llegaba a otra esquina y leía el nombre de la calle, y me cayó así como no les puedo explicar cómo fue. Todos los nombres de todas las calles eran nombres de hombres. No había un solo, creo que el único era Baja California, ¿no? Por su contexto así. Pero a lo que voy con esta pequeña anécdota es esto que dice Francesca de recuperar las historias, ¿no? Qué brutal es tener ahí, ¿no? En lo cotidiano, este borramiento absoluto de las mujeres en la vida, en la historia, en la ciencia, en el arte, en todo, ¿no? Fue muy, muy brutal. Y creo que eso es muy importante,
contarnos las historias, ¿no? Cuando, por ejemplo, pensamos en esto de los bordados o de juntarnos a tomar un café, un té, una soda o lo que sea que tomemos y platicar, ¿no? Es recuperar nuestras historias, es recuperar estas prácticas que tenemos las mujeres para compartir nuestras vidas, para compartir nuestras ancestras, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en mi abuela, que es de Sinaloa, bueno, era, cómo nos reuníamos a hacer tamales, ¿no? Era como nuestra tradición. Nosotros que vivíamos en la Ciudad de México, llegábamos aquí a Ensenada y era así todas las mujeres de mi familia, ¿no? Mi abuela, mi tía, mi mamá, mis primas, todas haciendo estos tamales, pero no eran los tamales, era lo que había en medio de los tamales, lo que construía comunidad, ¿no? Lo que decía Francesca, la orga, ¿no? Nos organizaban, nos hacía orgánicas. Entonces, cuando Vladi pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces? Pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Cocinar, plantar, cuidar la vida, asolearte. Tengo una amiga que se llama Mariana, que es teatrera, y me dice, quítate los zapatos y siente la tierra, ¿no? Camina en el pasto. Y pareciera como esto muy chiquitito, pero de verdad a mí me ayuda, ¿no? Más si estando en la academia que es tanta razón de repente, tanto este rollo de la estructura, ¿no? Rígida, lo necesitamos respirar, recuperar nuestra respiración, ¿no? Que yo creo que cuando hablabas un poco de esto que no es humano, que es el territorio respira, ¿no? El océano respira y se nos olvida respirar, ¿no? Cuando llegan algunas pacientes me dicen, me siento muy ansiosa y lo que está sucediendo es que no está respirando, ¿no? Además de todo lo que le está ocurriendo. Y entonces, simple y llanamente sentarnos a respirar juntas puede cambiar radicalmente la energía de alguien, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo. Paola, me mueve mucho esto de RECO, ¿no? Proyecto que hiciste, me mueve escucharlos a todos y estar aquí para mí es un gran regalo, se los agradezco. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempo, Dani? Tenemos chance para un par de comentarios más. ¿Alguien más? Tenemos hoy una actividad pensada para el final que va a organizar Dani, que tiene que ver con ese propósito que teníamos pues de tejer lazos entre nosotros y también como vinculada con el trabajo que revisamos hoy de Francesca. Pero igual va a ser cortito, así que si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, parece que no. Igual y alguien dice algo después de la actividad, así que podemos pasarnos a eso, si les parece. Va. Bueno, es algo sencillito. Déjenme, veo por acá, un segundo, para compartirles la liga. Lo que vamos a hacer es una poesía coral, que básicamente es un texto poético que es creado, recitado entre varias personas que nos estamos interactuando, ¿no? Eh, Les voy a pasar una liga de Drive acá en el chat. Se supone que todos deben de tener acceso a la liga. Ya hay un pequeño texto ahí, que es como un primer verso. Y la idea es que durante 5 minutos cada quien vaya añadiendo pues sus propios versos. Y al final, durante 5 minutos, pueden agregar lo que quieran y sin borrar lo que van poniendo otras personas. Y al final le vamos a pedir como a 2, 3 personas voluntarias que nos ayuden a recitarlo. Entonces, denme un segundo y les paso la... A ver, acá está.
Entonces, pues pueden ir dándole desde ya. Vamos a dar 5 minutitos y déjenme, les voy a poner musiquita mientras corren esos 5 minutitos. Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Para vivir hay que aprender que el agua vuelve al mar y que sufrir también es parte de este caminar. Se recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor, que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Chido, está precioso esto. Estaba viendo así cómo se estaba haciendo el poema vivo, así en el momento, y yo, ¿qué es esto? Qué bonito. Yay.
Pues ahí veo que están poniendo como las últimas palabritas. Quedó bastante hermoso y extenso. Entonces, si les parece, ¿cuántas páginas son? Ay, pues podemos ir leyéndolo. La idea es que lo vayamos leyendo entre varias personas, ¿no? Entonces, yo ahorita no puedo ver cuándo levantan las manos, pero pueden ser 5 personas o también le podemos hacer que cada quien vaya abriendo su micrófono y lea una parte, como ustedes prefieran. ¿Cómo ven? Sí, así creo que está chido, ¿no? Que cada podemos ir abriendo. Va, perfecto. Yo me voy a encargar de irle dando hacia arriba al poema para que puedan ir leyéndolo, pero si alguien quiere iniciar, adelante. Ya se están abriendo otros mundos, no son lejanos ni imposibles. Brotan en las manos que se pierden y reparan, en la risa compartida, en la amistad que se atreve a imaginar. Y en el corazón que desde el alma se atreve a gritar, como la hierbita que crece en cualquier terreno, la flor que florece entre las grietas del concreto, en la voz de las que caminan, tejiendo sus raíces a la tierra. La vida está en lo cotidiano, en la continuidad de los ciclos, ritmos y arritmias de las cosas de todas las escalas, desde el mismo cuerpo hasta en el hábito. Es hogar, fuego del corazón, hoguera. En la intención, la presencia, aquí, ahora, sembramos futuro. Que cada voz sume un destello, que cada frase invente un camino, brechas anchas y enredadas. Que nos demos valor y trabajemos el mundo que lastimamos, que se borden corazones y se sanen todos los rincones, que abracemos el dolor y construyamos el amor, que se borden cuerpos y respiros de vida con palabras. La esperanza camina firme, erguida, orgullosa, digna. La sostienen las acciones de lo que hace la hormiga, el perrito y el sol. Su paso es firme y retumba como la voz de nuestros ancestros en cada rincón del universo. Que hilvanen vidas entrelazadas de estrellas que se tejen con los hilos del alma, manifiestos en el trabajo material de nuestras manos, que desborden los latidos y se inunde el amor, de amor el alma. Que la palabra no quede vacía, que la imaginación sea medio, refugio y tierra fértil, semillas de esperanza. Aquí y ahora, sembranza, seme. Los pueblos retornan a la tierra, de la montaña a la costa. Encuentran pozos de agua y metates en la piedra. Recuperan bellotas y semillas de mostaza para hacer atole. Preparan las mujeres, las niñas y las abuelas. Los varones también colaboran en cocinas. Que los corazones no se apaguen y en los latidos nos encontremos. Que la historia no sea robada. Que nunca olvide el sazón de la abuela, de mi madre, mis hermanas y todas mis ancestras. Las recetas compartidas de la abuela se aprendieron escuchando, practicando, probando, disfrutando. Uy. En sus recetas está el conocimiento para compartir experiencias de cuidado y amor. Que la voz de la experiencia sea sentida, compartida y engrandecida. Que la voz de aquellos quienes ya tienen un camino recorrido nos cuenten sus historias. Que los latidos de la esperanza resuenen en el viento, la tierra, en los corazones.
que el caminar sea paso, ruta, trazo y guía del acto de acompañar, de cuidar, de crecer en comunidad. Escucho tu narración y conozco el mundo, lucha creativa desde donde sí sale el sol, desde donde nuestra América Latina, desde el ombligo del mundo, donde abrazas tú, mujer indígena afrodescendiente, donde la revolución es nuestra amistad. La esperanza camina firme, erguida, orgullosa, digna. La sostienen las acciones, lo que hace la hormiga, el perrito y el sol. Su paso es firme y retumba como la voz de nuestros ancestros en cada rincón del universo. Corren dulces manantiales de tu boca, y recordé lo sediente que estaba. Memorias de bosque, desierto y monte, de lo que aún puede volver a ser, contigo o sin mí. Luego la esperanza desbordante, la conciencia colectiva despertando en empatía. Un silencio que palpita y respira, la tierra toda verde y azul y amarilla. Un grito me conecta con otros gritos, que me anclan y enraizan a la tierra. El cielo se ilumina y puedo sentir el aire. Reímos, respiramos juntas, flotar en el agua templada y fría, dulce, salada, corazón de la planeta. Un gorila bebé me mira con sus ojos luminosos. Extiende la mano y yo toco sus deditos. Ternura y fuerza. Solo camino senderos de incertidumbre, esperanza y sueños, desplegando hilos de todas ustedes. En cada paso que doy, somos micelios infinitos que nos entrecruzamos con las infinitas expresiones de la vida. Listo, ahí cierra nuestro hermoso poema coral. Pues sí, qué hermoso, qué chingones, qué chingonas somos y son. ¿Alguien quiere compartir, comentar algo? Yo me quedé sin palabras por lo hermoso de nuestro poema coral. Yo me emocioné mucho. Muchas gracias por este ejercicio. Muy sencillo, pero al grano, ¿no? Es un maqueteo de las cosas que se hacen juntos. Sí. Yo Gracias, Jess. retomo lo que decía Francesca también sobre las acciones pequeñas también que son gigantes, ¿no? Como este ejercicio que hicimos ahorita, ¿no? Que nos resuena un montón y que a veces como podríamos pensar que como en el agobio y así, que esto no es nada, pero nos llena mucho, ¿no? Sí, estuvo, ay, perdón por tomar la palabra así, pero estuvo muy chido, ¿no? Ojalá, no sé, pensaba como en grabarlo y pensé en como en agarrar el teléfono y grabar porque se veía como el poema vivía, ¿no? Cómo iba viviendo con cada aportación, pero decidí no hacerlo para concentrarme como en sentir la experiencia y la verdad es que sí, estuvo muy, muy chido, muy hermoso y justo también creo que es una muestra de cómo a veces sin necesariamente planearlo, sin necesariamente que sea algo así súper estructurado, podemos pues recuperar la esperanza, ¿no? Y llenarnos de cariñito y de calorcito. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Adri. Yo lo sentí como que nos dimos un abrazo grupal.
Ricardo, siempre está muy calladito y siempre quiero escucharte. Bendiciones para todos. Yo les cuento que cada miércoles que estoy aquí en el salón de delegación que estoy haciendo el aseo de donde vivo, también estoy biofilia, como cuidar el espacio donde vivimos, cuidar los corazones. Me encanta escucharles a todos, no puedo participar mucho, pero gracias. Y esta experiencia ahorita de compartir el vino en vivo, está bien suave, mucha sembranza para todos. Gracias. ¿Alguien más? O nos vamos ya con este calorcito, nos despedimos. Cristian dice, ay, se me borró el chat. Dice, chingón cómo se puede vibrar en la misma frecuencia, aún a pesar de estar mediados por cristales, acero y tecnologías. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Un privilegio poder tener este espacio de pensar juntos, juntas y activar la esperanza. De verdad, muchas gracias por el cariño, la creatividad y la participación en este espacio. Nos vemos entonces en 8 días ya con Kenia, que la extrañamos. Gracias por todo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós a todas. Gracias. Todos.